Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Radio Incomex, podcast producido por la Asociación Nacional Incomex en colaboración con el Grupo Vitel. Soy Alfonso Gil de Vitel y hoy vamos a platicar con Enrique Perret, quien es el director del US Mexico Foundation. Enrique tiene estudios en licenciatura de Comercio Exterior del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Economía y Gobierno de la Universidad Anáhuac. Ha desempeñado diversos roles en la sociedad civil, ocupando roles de liderazgo en varias instituciones, incluidos el Consejo Directivo de Enseña por México y el Patronato de Reinserta. Es miembro de los consejos de Foundex y Comexus, es presidente y fundador del grupo México en Movimiento. En la parte profesional, Enrique es, como les comenté, actualmente director ejecutivo de la US Mexico Foundation y es presidente y fundador de North Capital Forum, una iniciativa de la USMF que busca promover a América del Norte como una potencia económica, social y política. Antes de asumir estos roles, Enrique ocupó el puesto de director para América del Norte en ProMéxico, la antigua agencia de promoción del gobierno mexicano, donde trabajó durante más de 10 años en diferentes capacidades. Otras responsabilidades anteriores al gobierno fue secretario técnico para la competitividad y coordinador de asesores del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Enrique, bienvenido. No sé si hay algo más que quieras agregar acerca de tu experiencia. No, pues primero que nada, muchas gracias, Alfonso, por la invitación a este podcast. Como te decía, yo tengo un podcast también que saco todas las semanas y no sé qué me gusta más, si entrevistar o ser entrevistado. La verdad es que las dos me gustan. Agregaría que soy de la frontera también, soy de Piedras Negras, Coahuila, en frontera con Eagle Pass, Texas. Crecí mucho pues como ustedes también ahí en Tijuana, en San Diego, y como la gente del Paso, Juárez y en Brownsville, en muchas otras partes, pues crecimos con este chip, al menos binacional, en muchos casos trilateral, por el primer tratado de libre comercio. Mi educación ya formal, profesional, pues está muy basada en ese primer acuerdo que se firmó en el 94. Yo empecé mi carrera en el 97, entonces pues venía muy fresco esa nueva mentalidad norteamericana, y ahí me he desarrollado, y creo que pues mucho de lo que me ha tocado a través de ProMéxico, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a través de la Secretaría de Economía, ha sido con Estados Unidos. Luego pues me vine a Washington también con el gobierno mexicano a liderar esas 15 oficinas que ProMéxico tenía en Norteamérica. Entonces como que toda mi vida, tanto personal como profesional, me he ido llevando a fortalecer ese vínculo entre México y Estados Unidos, y pues ahí me he querido especializar y aquí estoy, ¿no? Trabajando todos los días, todo el día, para mejorar la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Padrísimo, sí, la verdad, yo llevo 9 años en la frontera, ya estudié del lado americano, ya llevaba la operación de una empresa maquiladora con oficina en San Diego, etcétera, y la verdad es que una vez que llegas y ves la potencia de esa relación México-Estados Unidos, pues es apasionante. Y sí, te quedas impresionado con la oportunidad cuando no eres de la región, impresionado con la dinámica binacional y a la fecha mi esposa y yo, que no somos de aquí, estamos encantados con esta relación y con esta vida y con las oportunidades profesionales que se presentan con esa combinación. Pero bueno, ese es Enrique Perret. ¿Y quién es la US Mexico Foundation? Sí, la US Mexico Foundation arrancó de hecho estamos cumpliendo 20 años este año. Arrancó mucho como un esfuerzo, de hecho un poco desde gobierno. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, se crea un banco binacional que se llama el NatBank, que está basado en San Antonio y que da créditos y capital a proyectos que se ubiquen en la frontera, principalmente de energía y de agua. Y dentro del NatBank se creó una ventanilla única social, se le llamaba, en donde se creó el North American Development Foundation, que fue el primer nombre de la fundación. Luego, más adelante, el NatBank me parece que se dio cuenta de que no era, digamos, su misión o su objetivo el tener una fundación dentro, y fue el sector privado, tanto mexicano como americano, el que adoptó la fundación y se creó la US Mexico Foundation, en una primera etapa con la idea de levantar fondos y fungir como una
fundación de segundo piso y apoyar a pequeñas organizaciones a cumplir con sus objetivos, ya sea en materia de educación, en materia más filantrópica, digamos. Pero siempre existía esta necesidad, Alfonso, y creo que sigue existiendo esa necesidad de que a la par del crecimiento económico entre México y Estados Unidos, hemos visto un desarrollo, antes del Tratado de Libre Comercio del 94, a lo mejor el comercio entre Estados Unidos y México eran de 35, 40 mil millones de dólares. Ahorita estamos en casi 900 mil millones de dólares en comercio bilateral. Y no se diga cuando sumamos a Canadá en la ecuación, creo que son 3 trillones de dólares lo que comercializamos entre los 3 países. Sin embargo, a la par de ese crecimiento económico y a la par de esa relación entre las empresas, entre las aduanas, entre las ciudades fronterizas, entre muchos actores, seguía habiendo y sigue habiendo un desconocimiento de lo que significa el uno para el otro, ¿no? Todavía hoy, y lo vemos en las campañas presidenciales de un lado y de otro, en las campañas de los gobernadores, de los legisladores, lo vemos en el tema migrante, lo vemos en el tema de seguridad. Hay un desconocimiento enorme de lo que México significa para Estados Unidos y lo que Estados Unidos significa para México, en muchos temas: trabajo, comunidad, sociedad, cultura, educación. Podríamos dar aquí un sinfín de datos que a lo mejor nosotros conocemos, pero que la sociedad en general no conoce. Y bueno, creo que esa es la misión principal de la Fundación. Siempre ha sido eso, el generar un mayor conocimiento de lo que significamos los dos países para los dos países, ¿no? Siempre, no con el espíritu de mejorar México solamente, sino con el espíritu de mejorar la relación y las condiciones económicas de los dos lados, ¿no? No sé si alguna vez viste capítulos o programas de Anthony Bourdain, el chef de Nueva York. Sí. Tiene un capítulo de la frontera con Baja y Sí. cierra su programa, y como lo cierra, se me hace una forma espectacular, muy bonita de poner la relación México-Estados Unidos, en la que dice, o sea, es que ningún país, o sea, tenemos muy claros que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero en Sí. ningún otro país viven más americanos que en México. Ningún Correcto. país tiene más vuelos internacionales que México, Estados Unidos. O sea, el tamaño de la relación no nada más es la cajita que cruza en un camión por la frontera o en un tren, etcétera. O sea, hay un vínculo social, cultural. Hay unos números oficiales de americanos retirados que están en México, que seguro la cifra debe ser más alta porque muchos no registran su residencia. Pero pues sí, es un tamaño de relación, de intercambio enorme. Es impresionante que a pesar de ese tamañote, sigue habiendo mucho desconocimiento por un grueso, por una parte muy importante, como tú dices, de las dos sociedades, ¿no? Sí. No, es inmenso el desconocimiento y, o sea, por un lado está el desconocimiento y por otro lado está la desinformación. Creo que Claro. ahorita, hablando, por ejemplo, de la frontera, pues hay mucha desinformación y que se genera algunas veces incluso no de mala fe. O sea, cuando viene una ola de migrantes, probablemente de otros países, pero que cruzan México para llegar a Estados Unidos y llegan a la frontera de Piedras Negras o llegan a la frontera de Tijuana, y se genera una información y se genera un impacto mediático en la demás población de los Estados Unidos, específicamente de ese acontecimiento, pero ese acontecimiento es una partecita muy pequeña de lo que sucede en la frontera, ¿no? Ahora que mencionas, voy a hacer un anuncio aquí muy rápido, mencionabas a Anthony Bourdain. Yo también soy productor ejecutivo de una serie de televisión de una chef, pues también muy reconocida en Estados Unidos, que se llama Patty Heaney, y hacemos un programa de televisión todos los años para PBS, se llama Patty's Mexican Table, pero los últimos 2 años hicimos otro programa que se llama La Frontera. Justo grabamos desde Tijuana, San Diego, hasta la frontera de Brownsville y un poco más allá, no recuerdo donde está básicamente Elon Musk lanzando sus cohetes ahora cerca de Brownsville, pero por allá la isla del Padre y South Padre Island. Afortunadamente, este año nos ganamos un James Beard Award con eso, ¿no? Y era justo lo que queríamos contar, ¿no? Es esta cultura fronteriza que a veces es difícil de explicar, ¿no? Digo, por ejemplo, todos minimizamos, o más bien incluso a veces hasta desechamos la cultura Tex-Mex, ¿no? Pero no es que sea una mezcla de las dos, o sea, es una cultura única. O sea, la comida Tex-Mex per se es una comida
única, tradicional, de cientos de años, espectacular, que ya quisieran muchas otras regiones, pero a veces las minimizamos, ¿no? Y a veces creo que la frontera la minimizamos de su valor. Estos 30 millones de habitantes que viven en la franja fronteriza con 1954 millas fronterizas, que de hecho así se llama mi podcast, Proyecto 1954, que es una frontera bastante particular. Como tú dices, cruzan todos los días, ya sea a pie o en vehículos particulares, más de 1.2 millones de personas, ida y vuelta. Cruzan, no sé, 80, 90 mil camiones de carga todos los días nuestra frontera. Es una frontera brutalmente dinámica. Pero mira, está tan fuerte el desconocimiento. Tuve la oportunidad, Alfonso, de viajar a Israel hace 2 años con una comunidad de hispanos. O sea, íbamos un grupo de 20 mexicoamericanos, hispanos en general, no todos eran mexicoamericanos. Y nos llevó un grupo, el AJC nos llevó a Israel y visitamos pues, Tel Aviv y Jerusalén y muchas de las regiones, la frontera con Gaza, y fuimos a la frontera con Líbano. Y se acababan de descubrir unos túneles, obviamente pues unos túneles underground. Pues es una frontera que está totalmente sellada, ¿no? O sea, no cruza ni una sola persona por esa frontera, ¿no? Militarizada del lado de Israel. Y uno de los que iban, hispanos, comparó esa frontera con nuestra frontera, ¿no? O sea, decía, bueno, pues así se ha de ver la frontera México-Estados Unidos. Y yo le decía, no, es que vaya, y no lo juzgo, no la juzgo, simplemente pues era una persona, creo que era de Georgia, la persona, y simplemente tenía un desconocimiento de cómo lucía o cómo se ve en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Pero el comparativo era, pues otra vez, a ver, en la frontera México-Estados Unidos pues tú la puedes cruzar todos los días por más de 47 puentes y puntos fronterizos. Claro que hay controles, claro que hay seguridad, pero vaya, 1.2 millones de personas que cruzan esa frontera, pues vaya. En fin, son de las cosas que a través de programas, Alfonso, nosotros aprendemos mucho de estos programas de educación de AJC, de cómo Israel lo ha hecho con Estados Unidos, cómo educas a los tomadores de decisiones, a las juventudes, a las diferentes minorías, cómo educas en algo que te atañe, ¿no? Y nosotros hacemos todos los años, la US Mexico Foundation, llevamos... Te quería interrumpir ahí porque creo que es interesante ahondar en eso, ¿no? Justo por el tamaño de países, que son países grandes, muy poblados, etcétera. Estados Unidos con muchísimos grupos de interés también. Digo, pues, cualquier país tiene muchos grupos de interés, pero ¿cómo haces esa educación? O sea, ¿quién te apoya para hacer esa educación? Porque necesitas tener muchísimos recursos. Me imagino que tienes que tener, digo, en Estados Unidos, que es un tema completamente legal, tienes que meterte al tema del lobbying, tienes que hacer muchos esfuerzos. ¿Y quién te ayuda a ti, a la fundación y a todos los grupos que me imagino con los que trabajas, a hacer esa chamba, que no debe ser poca cosa? Mira, tocas un punto bien importante. Nosotros no hacemos cabildeo, nosotros no hacemos lobby, no tratamos de influenciar un artículo particular de la ley, un programa particular del gobierno. No representamos al gobierno mexicano, como tampoco representamos al americano. Lo que tratamos de representar son los intereses de los dos países por un bien común y por una relación institucional y general que permita que esas normas, leyes, etcétera, se puedan crear, ¿no? Con un mayor conocimiento. Entonces, nosotros no hacemos lobby, somos una 501c3, somos más un think tank, decimos lo que creemos, aquí están los facts, publicamos muchos documentos, no llevamos a congresistas o a funcionarios públicos de Estados Unidos, llevamos a los que pueden ser la futura generación o a los que ya fueron senadores, a los que ya fueron congresistas, que ahora están trabajando en algún think tank, en alguna universidad, ahora están trabajando a lo mejor en empresas, son los de Government Affairs, de tantas empresas que nos hemos encontrado muchos casos, Alfonso, en donde, vaya, hay empresas enormes, Fortune 500, que tienen inversiones enormes en México, pero que sus ejecutivos a lo mejor nunca han ido a México. Entonces tratamos de llevarlos a México y los llevamos bajo un programa, pues una agenda de 5 días en los que van a conocer a funcionarios públicos mexicanos, a CEOs mexicanos, a universidades mexicanas,
y que en una sola semana tengan la idea muy clara de dónde está México parado. Siempre decimos lo bueno, lo malo y lo feo, porque en lo bueno, en lo malo y en lo feo de México hay una parte que atañe a Estados Unidos, si ya sean armas, Claro. drogas, ya sea seguridad, migración o comercio o cultura o cosas muy increíbles, en todo hay un componente americano, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, más bien es un tema de largo plazo, de una relación bilateral fructífera. Ahí en esos programas, digo, me entra la curiosidad porque yo en algún punto, cuando yo llegué a vivir a la zona, trabajaba con un tío, teníamos una máquina de ropa deportiva y yo me cargaba de ir a visitar a nuestros clientes o de recogerlos en Los Ángeles, en San Diego, traerlos a la planta. Y no sé si te pasa a ti con esos grupos que llegan y generalmente se sorprenden para bien. O sea, llegaban aquí a Tijuana y ellos con producción en Filipinas, con producción en China, lo llamamos a la ensalada César. Pues aquí sí está a todo dar, está muy fácil. Llego por San Diego, nos cruzamos, etcétera. Muchas veces el mismo día que venían, veían la operación, veían su producción, se regresaban. Yo creo que en esos casos estoy casi seguro que muchas veces la sorpresa es para bien. Sí, mira, yo siempre digo, para nosotros nuestro mejor aliado es ese wow factor, ¿no? Desafortunadamente, en muchos de los casos de un americano o americana, no conocen, por ejemplo, ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana. Regularmente, el americano cuando viaja a México, pues viaja no más allá de la zona fronteriza a Cancún, a Los Cabos, a Puerto Vallarta. Entonces, para nosotros, cuando llevamos un grupo a Monterrey o cuando llevamos un grupo a México, nuestro mejor aliado es ese wow moment, ¿no? Es, wow, no sabía que en México hay más restaurantes hoy Michelin que en Washington, ¿no? No sabía que en México, la Ciudad de México, pues es la más visitada por americanos o la más aspiracional, de acuerdo al New York Times, todos los años, de los últimos 6 años, que tiene una red de museos más grande del mundo, que tiene, vaya, pues es una ciudad espectacular, ¿no? Que sí te atrae como extranjero y como mexicano también. Tocas ahí dos temas que me gustaría ahí platicar, dos temas importantes. Uno, bueno, a mi punto de vista, ¿no? Es como que estamos muy bien posicionados como playas. O sea, México en la mente del americano es un destino turístico y en eso estamos muy, muy bien posicionados. Tú vas a un americano, si planea sus vacaciones y quiere una playa o un crucero, le va a pasar México por la cabeza sí o sí. Pero como manufactura no estamos tan bien posicionados. Ahí es como, no, me voy a... Y pasa en el software y pasa en temas de productos físicos, ¿no? Si quieren software, lo primero que se les viene a la mente va a ser India. Si quieren manufactura, quieren irse a Asia, a algún lugar, pero no México. Entonces, ¿cómo ustedes tienen una estrategia o han pensado en mejores prácticas o con tu experiencia pro México en qué falta para seguir? Y sobre todo porque, pues a lo mejor las Fortune 500 que mencionas, eventualmente en su plan de negocio con sus consultores, etcétera, van a poder planear y meter a México en la cual. Pero también hay muchas medianas empresas que no tienen esa capacidad de reacción, que jalarlas a México puede ser muy atractivo para ellas, bajar sus costos, pero además para México también, porque son a lo mejor empresas que sí te pueden mantener 500 empleados, 200, 600, y que no se pueden mover tan fácil porque no tienen la capacidad que a lo mejor tendría una empresa transnacional enorme de llevarse su producción de 2.500, 3.000 mañana. Entonces, ¿qué falta para también en ese sentido de poder jalar a esas medianas y de cambiar la mentalidad? No de cambiar, de complementar la mentalidad de los americanos de que, ok, sí somos un lugar de playa y de turismo, pero también podemos hacerte el software que haces en India y también podemos hacerte tu producción que ahorita estás buscando outsourcear en China o en algún lugar diferente de Asia porque ya las tarifas están al 25% y con riesgo de que te las suban. Definitivamente es la pregunta del millón, ¿no, Alfonso? A ver, yo creo que das en el clavo. México se ha logrado posicionar muy bien en la parte turística, obviamente recursos naturales, pero también fuimos muy buenos promotores de la parte turística con campañas extraordinarias, obviamente implementando estrategias de conectividad. Tú hablabas de las conexiones aéreas y aeroportuarias entre México y Estados Unidos, una red de promotores en Estados Unidos para el turismo muy eficiente, o sea, es el agente el que sigue vendiendo el paquete turístico a Los Cabos o a Cancún o a la playa, etcétera. Y no hemos sido, ese es el primer punto, el primer factor, no hemos sido tan eficientes
promotores de nuestra economía en el mundo. Esa es la verdad. Pero México arrancó en el 2007 y se murió en el 2018. O sea, duró 12 años básicamente, 2 sexenios. O sea, ProMéxico ni siquiera logró, digamos, consolidarse y despegar su mayor capacidad. Pero, a ver, una parte es la promoción. Tú recordarás, por ejemplo, promociones muy efectivas como los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, que durante la primera década de los 2000 fueron brutalmente eficientes. Se crearon fondos de inversión específicamente para los BRICS. Todas las empresas de manufactura estaban buscando invertir en alguno de estos países, etcétera. México no había tenido ese momento hasta creo que ahora, con el tema de nearshoring o la relocalización de cadenas de suministro, nos abre una gran ventana de oportunidad, como se les abrió a los BRICS en aquel entonces, pero ahora se tiene que aprovechar. Y hay varios factores que creo que son clave en eso. Uno, evidentemente, es el energético. Mientras no demos un paso adelante en producir, promover, crear la energía eficiente, renovable en nuestro país, con inversiones públicas, privadas, etcétera, un plan realmente maestro en ese sentido, no vamos a tener la confianza plenamente de los inversionistas. El segundo tema es seguridad, aunque podamos decir que la seguridad, bueno, al final del día termina siendo un costo y que pues hay muchas empresas que pueden absorber ese costo. La realidad es que en el exterior, la imagen de México hoy, principalmente en la frontera y en muchos estados, la seguridad sí afecta mucho, sí afecta muchísimo. No solamente es un costo de 2-3% de la rentabilidad. Esa parte de la seguridad muchas veces, ahí me tocaba y me decían, ay, pero no se siente tan inseguro Tijuana y estamos leyendo todas estas cosas malas. La seguridad no debería ser parte de tu factor wow. O sea, tu factor wow que estás mencionando no debe tener, la seguridad ya debe darse por sentado. Pero la parte wow debería de ser la comida, la infraestructura, mano de obra calificada. Pero sí estoy de acuerdo contigo, o sea, ahí es un reto extremadamente fuerte con la energía igual. O sea, si no tienes KVAs que ofrecer, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Y hacia futuro hay otro elemento, y con esto termino, hay otro elemento, Alfonso, para con Estados Unidos en particular o para con el bloque de Norteamérica que también participa Canadá. Creemos, y de hecho por eso en la fundación nosotros tenemos un proyecto al que le llamamos Ally Shoring. Desde hace 4 años venimos trabajando en eso. Nosotros creemos que gran parte de las inversiones que se van a dar en un futuro tienen que ver con seguridad nacional para los países, ¿no? Estados Unidos, la mayor parte de los incentivos que el gobierno pone, de los planes del gobierno americano en semiconductores, en energía, en telecomunicaciones, en vehículos eléctricos, en minerales esenciales, en transporte, en aeroespacial, en tecnologías de información, en las industrias que más nos interesan, AI, etcétera. Las decisiones están siendo vinculadas o están siendo tomadas basadas principalmente en temas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, Estados Unidos hoy en día prefiere trabajar con países a los que ellos denominan y llaman aliados y no con países que obviamente puedan participar con el otro bloque que es China, que es Rusia. Y con México el tema siempre nos hemos posicionado con Estados Unidos como el gran amigo, ¿no? El vecino, el amigo, la familia, pero nunca hemos sido realmente el aliado, ¿no? El aliado en términos americanos es el que vota conmigo en Naciones Unidas, el que va conmigo si hay un conflicto bélico, el que me respalda cuando hay algo, ¿no? Un tema de terrorismo, etc. Y México no ha dado ese paso. Sí somos amigos, sí somos vecinos, sí somos familia, pero en términos ya económicos no somos un aliado per se. No del todo, ¿no? Necesitamos dar ese paso. Ahí es donde todas estas inversiones en semiconductores, tecnologías, AI, etcétera, pueden llegar a México. Necesitamos dar ese paso. No es un paso solamente del gobierno federal, es de los gobiernos estatales, de la sociedad civil, es también de los empresarios. Necesitamos darlo. Híjole, me hubieras abierto con este tema porque yo creo que, o sea, es que sin entrar a temas políticos, desgraciadamente yo creo que justo ahorita México está yendo hacia otro lado y no hacia ese.
y tú tocas un tema muy importante que lo tienes que traer siempre a la mesa. El gobierno federal en relación binacional es muy fuerte porque manejan las dos partes. Y una vez aquí alguien lo decía, ¿no? Pues Tijuana y San Diego son las ciudades más lejanas de Washington y de la Ciudad de México, ¿no? Hay mucha información que tenemos que subir. Es un reto interesantísimo. Ojalá podamos platicarlo después porque tienes toda la razón. Si queremos integrarnos a América del Norte, porque el mundo se va a volver de bloques, ¿no? Y si queremos estar en este bloque, que creo que todos queremos estar ahí, o los que estamos en este mundo, necesitamos dar ese paso y es interesantísimo. Y bueno, no te quito más tu tiempo, sé que tienes ahorita ya el hard stop. Muchísimas gracias, Enrique. Disfruté muchísimo esta plática y estoy seguro que nuestros escuchas lo van a disfrutar mucho. Esperamos que podamos tenerte en un futuro y si estás acá por San Diego, Tijuana, esperamos verte y podamos seguir esta plática del Ally Shoring en una mesa, ¿no? No, hombre, encantado, Alfonso. Sí, a ver, es un tema... La relación México-Estados Unidos da para horas y horas y horas, ¿no? Podemos hablar de talento, podemos hablar de educación, de programas de intercambios, podemos hablar obviamente de migración. Entonces sí, encantado de platicar en algún otro momento. Yo creo definitivamente vamos a seguir siendo parte del bloque de Norteamérica. Creo que la gran pregunta es cómo le sacamos el mayor provecho a ese bloque y no solamente quedarnos como un socio más del bloque, ¿no? Sí. Mil gracias, buenísimo. Alfonso. Gracias, Enrique. Gustazo. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que nos sintonicen en nuestro próximo episodio del podcast de Radio Comex. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.